vamos a hablar de los efectos de la imagen. Vamos a ponernos a pensar ¿por qué una imagen nos emociona? ¿Por qué otra nos deja pensando? ¿Por qué una nos confunde? ¿Y cómo operar para lograr esas reacciones en el espectador de una imagen? Esa cuestión es lo que teorizamos como los géneros discursivos. Cómo generar efectos en el espectador. Y hay algunos efectos principales, más globales, que podemos definir como los géneros que apelan a la pasión, y tenemos en un extremo lo dramático, aquello que nos conmociona o que nos hace llorar, y en el otro extremo de las emociones, lo humorístico, lo que nos genera una distancia donde nos podemos reír de algo. Eso apela a las emociones, pero también hay imágenes que no apelan a las emociones, que apelan al intelecto, al pensamiento. Y ahí tenemos imágenes que no podemos creer. Son aquellas que denominamos fantásticas. Y en el otro extremo, las imágenes a las cuales creemos, las imágenes verosímiles, las imágenes con las que nuestra cabeza está de acuerdo. Esas son las realistas. Así tenemos 4 extremos. La línea de la emoción, de la pasión, del dolor al divertimento, y la línea del pensamiento, de lo creíble a lo imposible. Pero también hay otro género, el género decorativo, aquellas imágenes que están construidas para el puro deleite de los sentidos, que tienen que ver con una pura sensorialidad. Esos son los géneros principales dentro de los que nos vamos a mover, sabiendo que son categorías blandas, que se intersecan en muchos casos. Vamos a verlos en detalle en las próximas clases, pero hoy vamos a tratar de las definiciones, de los límites, desde el género hasta el antigénero, y mencionar las hibridaciones. Espero que les interese. Es un tema muy, muy útil para construir imágenes, tanto en las artes visuales como en el diseño, en cualquiera de las maneras miles que tenemos de interpelar al otro. Nos vemos. Géneros discursivos en el lenguaje visual. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los géneros, tal vez escucharon hablar del género televisivo o del género cinematográfico, o en la pintura del género naturaleza muerta, paisaje o desnudo. Pero nosotros no nos vamos a referir a los géneros en ese sentido, porque lo cinematográfico o lo televisivo en realidad no son géneros, sino son soportes, son canales. Y el desnudo, o el paisaje, o la naturaleza muerta, tampoco son géneros, son temas. Los géneros discursivos son maneras de construir el discurso. Para definir el género, según Bakhtin, el principal estudioso de esta cuestión, podemos decir que es un horizonte de expectativas. El horizonte es algo amplio, es todo un rango de cosas que pueden suceder. Para el productor, para quien elabora el mensaje, porque le define para qué se puede usar su mensaje. Y para el receptor, lo que hace es plantearle qué tipo de reacciones le puede provocar ese determinado mensaje. Para continuar con la definición, y según Oscar Steinberg, un profesor de esta casa, profesor mío, él dijo que el género es un conjunto estable de rasgos discursivos, pero relativamente estable, que trasciende, que va más allá, que excede, por un lado, la acotación temporal histórica. Los géneros no dependen de la historia.
como si dependen los estilos. Los estilos son históricos. El rococó sucedió en un determinado momento. También los géneros trascienden las diferencias entre soportes, entre materiales y técnicas. El género dramático de La Llorona se da tanto en la literatura como en la imagen, como en la música. Y los géneros también trascienden los estilos particulares de los autores. Van Gogh, más allá de privilegiar un género, puede con su estilo participar de distintos géneros, por ejemplo. Las características del género, en primer término, sirve para vincular los intereses. Fíjense acá, lo que les muestro son etiquetas que en mi época estaban en los videoclubes y ahora están en las categorías de Netflix. Hoy estoy pochoclera, hoy voy a ver una comedia. Hoy estoy trascendental. Voy a mirar un drama existencial. Hoy quiero una de besos, hoy quiero una de tiros. A eso se refería Bakhtin con El Horizonte. No sabemos de qué se va a tratar la película exactamente, pero sabemos que va a ser de besos o de tiros. Yo les dije que es transhistórico, que los géneros viven siempre. Acá pueden ver 6 chistes de distintas épocas. El chiste más antiguo que se conserva, que es de la dinastía 20 de Egipto. Dicen que es un chiste, yo no le encuentro la gracia, pero no estoy en Egipto, en la 20ª dinastía. Grecia tuvo sus chistes, el siglo XV tuvo sus chistes, el XVIII los suyos, el XIX los suyos, y hoy tenemos los nuestros. Si se fijan en la última imagen, hay una caricatura de Sarmiento. La oposición política lo domina como si fuera una vaca o un toro o algo parecido. Piensen en la actualidad cuando hablamos del gato o del pingüino. El humor vive siempre. Los géneros forman sistema en sincronía. Quiere decir que al mismo tiempo se dan todos. Por las épocas, a veces uno es más importante que el otro. Hay épocas más divertidas y hay épocas más dramáticas. Pero todos los géneros viven siempre. Acá están las portadas de 6 películas estrenadas todas en el mismo año. Y tenemos dramático, tenemos humorístico, tenemos de terror, tenemos romance. Todos los géneros se dan simultáneamente. Seguimos. El género necesita referencias intertextuales. Cuando decimos texto en comunicación, no nos referimos necesariamente a un escrito verbal. Texto es cualquier producto de comunicación, cualquier mensaje que puede estar escrito en diferentes códigos, ¿sí? Una imagen es un texto en ese sentido, y una banda musical también es un texto. Cuando decimos que el género necesita referencias intertextuales, nos referimos a que tiene que haber otros discursos que los califiquen, que nos digan que eso es un chiste o que eso es una cosa seria. Y acá les puse el ejemplo de las tapas del diario Página 12, porque cuando surgió en los 90, generó una gran revolución. En realidad no, en el fin de los 80. ¿Por qué? Porque en la tapa del diario, donde normalmente, ¿qué había? ¿Qué tiene la tapa del diario? Me encantaría que ustedes pudieran contestarme en este momento. La tapa del diario tiene la noticia, tiene lo más importante. Y Página 12, en cambio, en la tapa, puso un chiste. Y en la contratapa, esta imagen pequeña donde se lo ve a Alfonsín, puso lo serio. Dio vuelta la estructura común y conocida del diario. Fíjense, en la tapa de Página 12, un chiste. En la tapa del Clarín, lo más serio. En la contratapa del Página 12, una nota seria. Y en la contratapa de Clarín, un chiste. Con esto, ¿qué les estoy contando? Que cuando vemos un mensaje, ya tenemos ciertas connotaciones que le agregamos. Vemos un diario y sabemos que adelante tiene que estar lo serio y que al fondo tiene que estar lo gracioso.
hay casos innovadores de vanguardia donde eso se modifica. El género tiene normas y características que lo definen, que le dan una propia identidad y lo distinguen de los otros. Como verán, las definiciones que tenemos son bastante blandas. No podemos decir, si usás esto, esto y esto, necesariamente vas a estar en uno u otro género. Todo depende mucho del entorno y de las referencias intertextuales. Acá viene un tema importantísimo, el cliché. El cliché originariamente es un término tipográfico. Los tipógrafos, los que armaban las páginas de diarios o de libros con los tipos móviles, es decir, con esas pequeñas letritas de metal que se iban alineando, armaban y desarmaban los textos cada vez que se iba a imprimir un diario o un libro. Hasta que un día se cansaron y se dieron cuenta que hay un montón de frases que tenían que usarlas todos los días. Por ejemplo, con profundo dolor despedimos los restos de nuestro querido fulanito de tal. Al día siguiente moría alguien más y había que poner lo mismo. Entonces el tipógrafo lo que hizo fue dejar pegadas esas letras, esas palabritas, y eso es lo que se llamó cliché. Una frase hecha, una cosa ya conocida, ya sabida, pero siempre muy útil. Para nosotros, en la comunicación, cuando una referencia intertextual, cuando una referencia entre distintos textos se usa demasiado, se convierte en un lugar común, un cliché. Por ejemplo, una noche lluviosa, la luna semi-oculta, puertas chirrían, una antigua casona. Ya lo sabemos, seguro. Vemos nada más que eso y decimos, esto es una de terror. Es una película de terror, es un cuento de terror o es una imagen de terror. Si están estos elementos, si están estos clichés, es de terror. El cliché, por un lado, garantiza el reconocimiento. Si hay cliché, enseguida nos damos cuenta. Es de terror, o es de amor, o es comedia. Pero, como lo reconocemos inmediatamente, pierde fuerza, pierde interés. Es predecible, nos aburre. Los locos Adams. Con Carolyn Jones y John Astin. La nieta, el tío y la abuela, el padre de alta cuna, la bella madre de una familia muy normal. Si van a visitarla, no esperen una fiesta, así verán a esta familia tan normal. Qué hermosura, qué dulzura, qué locura. Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. ¿Los conocen? Son una familia. Él es una especie de mafioso. Ella es mortífera. El mayordomo es un Frank. La abuela es una bruja. La niñita, Berlina, es tan dulce como diabólica. El tío Lucas es una especie de monje perverso. Son los locos Adams. En los locos Adams están todas las cosas que dan miedo. Todas, pero todas juntas. Y tantas que se invierte el género. En vez de miedo, ¿qué sentimos? Gracia, risa, nos divierte. Tenemos una paradoja. Si un mensaje no usa los elementos propios del género, no aparece alguno de los clichés, no lo podemos reconocer. Pero si abusa de los clichés, se vuelve aburrido y predecible. Son esas películas del montón, donde después de la segunda escena ya sabemos quién es el malo. Y si abusa del todo, y no solo abusa, sino que se excede absolutamente y los usa a todos los clichés, entonces ahí tenemos la inversión del género. Los principales géneros son 5 y se organizan en 2 parejas antagónicas y uno que queda flotando por fuera. Los extremos son, de un lado, lo dramático versus lo humorístico.
las lágrimas versus la risa. Y en otro sentido, lo fantástico, lo imposible, lo increíble, versus lo realista, lo normal, lo verdadero. Por fuera de estas dos parejas, tenemos al género decorativo. El género decorativo se ocupa de lo bello, se concentra en la belleza y en la armonía. No le importa hacernos reír, ni llorar, ni creer, ni no creer, sino solamente obtener placer, en nuestro caso visual. Acá los ordenamos. Si ustedes ven esta cruz, tenemos en un extremo lo realista, en otro extremo lo fantástico, y cruzado a eso, lo dramático y lo humorístico. Nosotros podemos ubicar cualquier imagen en algún lugar respecto de estas coordenadas. Vamos a ver un ejemplo. A la izquierda, realista, totalmente creíble, posible. Las Meninas de Velázquez, además de ser maravillosas y todo lo demás, es una escena absolutamente posible. Y en cambio, y a la derecha, Magritte, un reflejo donde se refleja no lo que debería reflejarse, sino lo que está por detrás del reflejo, la espalda de la espalda. Eso es fantástico, eso es imposible, eso no lo creo, eso no puede ser. Aquí abajo, un cuadro de Bacon, dramático, terrible, tremendo. Me asusta. Hay un ser malvado debajo de un paraguas sobre una res de animal muerto, los colores, la organización, todo resulta dramático. Acá arriba ya tengo una caricatura de Fontana Rosa, hecha por Pablo Bernasconi, donde la nariz es una pelota de fútbol y la boca es un sacapuntas y el lápiz un pucho, y es una cariñosa y simpática caricatura del genio de Fontana Rosa. De esta manera podríamos organizar todas las imágenes, podríamos ubicarla en algún punto entre el extremo realista y el extremo fantástico, el extremo dramático o el extremo humorístico. Para cerrar este video quiero volver a la idea de los géneros como estructuras blandas. Nos organizamos de lo dramático a lo humorístico y de lo fantástico a lo realista, pero dentro de estos cuadrantes, las imágenes pueden ubicarse en distintos lugares, incluso aquellas que conocemos como híbridas, pueden tener cierto movimiento dentro de los géneros en función de a qué elemento le estamos prestando más atención. Les reitero que el género lo definimos a partir de cuál es el primer impacto que nos genera una imagen. Primero, nos resulta dramática y posiblemente después también veamos que es fantástica, por ejemplo, o cualquier otra combinación. Jerarquizamos el género desde el primer impacto. La seguimos.